Hola, me pidieron que hiciera una breve presentación de la manera como los padres de la Iglesia leían la Escritura, para que nos pueda ayudar a todos nosotros, particularmente en este mes de la Biblia. Ahora, indudablemente que en pocos minutos tratar todos los padres de la Iglesia no es posible, y por eso vamos a hablar solamente de uno, que se llama Orígenes, un presbítero, un sacerdote cristiano, que nació el año 185 y murió el 254, es decir, entre el siglo II y el siglo III de nuestra época. Él vivió en Alejandría, que era una ciudad culturalmente muy importante en esa época, donde se estaban haciendo grandes trabajos para preservar la literatura griega más antigua. Y por lo tanto era una ciudad de un gran nivel, un gran desarrollo cultural, particularmente en cuestiones de filosofía y en cuestiones de literatura. Orígenes, como cristiano, quiere mostrar que la fe cristiana es capaz de integrarse en la cultura, que no es algo aparte y no es algo que rechaza la cultura. Y por eso mismo, en su ministerio como profesor, como maestro, se preocupó mucho de mostrar cómo se debía leer la Escritura. Orígenes no solamente es un gran exégeta, es decir, no solamente es alguien que interpretó la Escritura de una manera muy profunda, sino que también se preocupó de crear una manera, digamos, de desarrollar una manera, reglas para entender la Escritura, y que de esa manera, ¿no es cierto?, quedara claro de que la Biblia verdaderamente nos daba acceso al conocimiento de Dios, al conocimiento del mundo, al conocimiento de nosotros mismos. En primer lugar, para Orígenes, la palabra de Dios no es simplemente un texto escrito, sino que la palabra de Dios es la manifestación de aquel que es la palabra eterna de Dios, es decir, del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que es Cristo. En el prólogo del Evangelio de San Juan tenemos esas afirmaciones tan profundas, ¿no es cierto? En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y un poco más abajo dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es la eterna palabra del Padre que se ha hecho hombre y ha convivido con nosotros. Entonces, esa misma palabra, Jesús de Nazaret, esa misma palabra, el Hijo de Dios, esa misma palabra es la que nosotros tenemos en la Escritura. Jesús está hecho carne, el Hijo de Dios está hecho carne en Jesús de Nazaret, y está hecho Escritura en la Biblia. Entonces, el trato con la Escritura es semejante al trato con Jesús. Y de la misma manera que Jesús por fuera se veía simplemente como cualquier persona, asimismo también la Escritura se ve como cualquier texto, pero así como en Jesús también nosotros podemos penetrar más profundamente en su misterio y podemos ir profundizando en su persona, así también en los textos de la Escritura podemos ir profundizando, digamos, gradualmente. Ahora, una cosa que llama la atención, ¿no es cierto?, es que si la Escritura es palabra de Dios, que está escrita, ¿no es cierto?, escrita por manos humanas, ¿no es cierto?, y por mente humana y corazón humano, con la inspiración de Dios, ¿no es cierto?, ese texto, uno dice, eso debería ser para todos nosotros algo útil, algo que verdaderamente nos tocara el corazón y nos transformara la vida. Y así es. Pero, ¿qué es lo que sucede? A primera vista hay tantos textos que nos parece que no nos aportan nada. Si uno lee textos del Deuteronomio o lee textos del Levítico, uno dice, ¿qué hago yo con esto? Entonces, Orígenes elaboró la teoría, ¿no es cierto?, de que toda la palabra de Dios, ¿no es cierto?, todo el texto de la Escritura tiene su sentido, un sentido evidente, ¿no es cierto?, lo que llamamos nosotros el sentido literal, pero además, ¿no es cierto?, tiene un sentido profundo. Entonces, el cristiano, ¿qué debe hacer? A partir de la letra de la Escritura, debe ir profundizando y buscando el espíritu de la Escritura. Es decir, el significado más profundo, que es ese significado que verdaderamente me toca a mí y me transforma. Entonces, el propósito de Orígenes es ayudar a los cristianos a que puedan ir progresivamente profundizando en la Escritura. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué la Escritura esconde sus misterios? ¿Por qué la Escritura es tan difícil?
Ahí Orígenes diría, siguiendo una metáfora que ya había utilizado San Pablo, que tal como un alimento fuerte es dañino para un niño, para una guagüita, ¿no es cierto?, no se le puede dar cualquier alimento, tiene que ser primero leche y posteriormente, digamos, alimento muy suave, hasta que con el tiempo va a poder llegar al alimento fuerte. A una persona que está sana, una comida fuerte la fortalece. A una persona que está enferma, esa misma comida sana la debilita, ¿no es cierto?, la enferma más. Y por eso entonces la Escritura va, por así decir, entregando sus tesoros, entregando su misterio, en la medida que el lector cristiano va siendo capaz de beneficiarse con los elementos más importantes de la Escritura. Entonces, lo que Orígenes quiere buscar es este significado profundo de la Escritura. Para ello, entonces, vamos a leer un par de textos y los vamos a ir comentando brevemente para ir acompañando a Orígenes en esta aventura de leer la Escritura. Cuando en el comentario, él tiene un comentario a San Mateo, al Evangelio de San Mateo, y ahí nosotros nos encontramos con este difícil pasaje en que aparece este epiléptico. ¿Qué es lo que dice Orígenes? Dice, ya que ahora no es posible examinar todo, sino solo la palabra que nos ha sido propuesta, veamos de acuerdo al significado espiritual qué se puede afirmar que es el epiléptico, qué se puede decir acerca de su padre, qué significa caer víctima de la pasión, qué significa que los discípulos no hayan sido capaces de sanarlo, sino que solo Jesús en persona. Y agrega, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos interesa. Dice, pues esto es razonable. Toda enfermedad y toda dolencia que nuestro Señor sanó en aquel tiempo al pueblo, se refieren a las distintas enfermedades del alma. Por ello, los paralíticos representan a los paralizados del alma. Los ciegos representan a los enceguecidos respecto de las realidades que no son visibles al alma, que son solo visibles al alma. Y los sordos simbolizan a los que no son capaces de aceptar la palabra salvadora. Y de acuerdo con esto mismo, entonces tenemos que ir interpretando todas las enfermedades. ¿Qué es lo que quiere afirmar Orígenes acá, ¿no es cierto? Le interesa mostrar de que uno podría decir, claro, Jesús sanó a un ciego hace 2000 años. Yo no podría decir, bueno, ¿y eso qué me aporta a mí? Pero Orígenes dice, es que lo que pasa es que ese ciego eres tú. También tú estás pidiéndole al Señor de que te abra los ojos, y si tú le pides, el Señor te abre los ojos y te permite ver más profundamente. De esa manera, todas las enfermedades, todos los detalles, ¿no es cierto? No solamente las enfermedades, sino que los detalles de la Escritura, Orígenes cree que en cada detalle se contiene un significado. Ahora, ese significado, ¿cuál es el sentido fundamental de ese significado? Ese significado se trata de la relación de nosotros con Dios. Lo principal de la Escritura, dice Orígenes, no es que por así decir, no es que nos hable directamente, exclusivamente de Dios, sino que nos habla de nosotros en relación con Dios. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse, ¿no es cierto?, según Orígenes, uno tendría que preguntarse, bueno, en este texto, ¿qué es lo que es, qué es lo que es salvífico? ¿Qué es lo que a mí me contribuye? ¿De qué manera este texto me ayuda a mí a caminar para poder entrar en una relación más estrecha con Jesús? Y de esa manera, ¿no es cierto?, Jesús se hace presente y vuelve a ser contemporáneo de nosotros. Orígenes dice, a mí no me beneficia nada que Jesús haya sanado a un ciego hace mucho tiempo atrás. Lo que sí me beneficia es si yo encuentro que esta lectura a mí me propone verdaderamente la posibilidad de ser yo mismo ese ciego que clama a Jesús, y que Jesús, movido por la misericordia, se acerca a él y lo sana. De esa manera, entonces, Orígenes también quiere seguir otro principio que estaba expuesto por San Pablo en la primera carta a los Corintios, que dice que la Escritura fue escrita para nuestra utilidad, ¿Se fijan? Entonces,
Ahora, para ir terminando, ¿no es cierto?, nosotros podríamos reservar 2 preguntas para hacerle al texto cuando lo estamos leyendo, acordándonos, ¿no es cierto?, de esta manera como lo hacía Orígenes. En primer lugar, si toda la escritura fue escrita para nosotros, para nuestra utilidad, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿de qué manera este salmo, este texto de los números, este texto del Éxodo, este texto del Evangelio, de qué manera, qué utilidad me presta para, digamos, crecer como cristiano? Y la otra pregunta, la segunda pregunta, ¿no es cierto?, es ¿qué tiene que ver este texto con Cristo y su relación con nosotros? ¿No? No es solamente Cristo, sino que Cristo en su relación con nosotros. Porque en el fondo, si nosotros partimos del principio que Orígenes establece, de que la Biblia es la palabra, la misma palabra eterna de Dios, la misma palabra que se hizo carne en Jesús de Nazaret, esa misma palabra se ha hecho escritura en el texto bíblico, entonces el sentido verdadero, el sentido más profundo de la escritura, siempre es un sentido que tiene que ver con Cristo, pero no solamente con Cristo, sino que con Cristo en relación con nosotros. Entonces podríamos decir, para terminar, de que lo más importante para Orígenes es que en la lectura de la Escritura nosotros busquemos no simplemente informarnos acerca de distintas cosas, sino que podamos, por la gracia del Señor, podamos entrar en relación con Cristo. Eso es lo principal, ¿no es cierto? O sea, no estás leyendo un texto, estás conversando con una persona. Gracias.